Desde hace 30 años en la historia de las elecciones generales, nuestro país no habría llevado una elección presidencial sin que previamente se haya tenido que pasar por una debilitante segunda vuelta. Y es que al parecer la fragmentación, las culturas, subculturas y demás intereses no nos unen en una misma idea al momento de votar por un determinado candidato a la presidencia. Por un lado, eso está bien, porque demuestra que el peruano ve las soluciones desde diferentes ópticas y en muchos de los casos no terminan de coincidir. Lo bueno de esto también es que la democracia nos permite elegir por mayoría quién puede ser aquel elemento que pueda representar a todos o al menos a la mayoría. El Perú no es de unos, es de todos y por ende los intereses son magnos, grandes, infinitos. Tanto así que un solo candidato no podrá representar los intereses de los más de 30 millones de peruanos distribuidos en todas las regiones del país. Tomemos en cuenta que la geopolítica nos dice que somos un país dividido no solo por ser costa, sierra y selva, sino también por nacer en el seno de la libertad, donde pertenecemos con una variopinta agrupación de multirrazas, intereses y pasiones. Pero analicemos aquí cuáles han sido los momentos más célebres o difíciles en nuestro país, en el que literal nos jugamos el destino y la vida del Perú al elegir en su mayoría por determinado candidato. Un candidato que se podría llevar la presea máxima del Perú, el honorable cargo de Presidente de la República. Número 1. Mario Vargas Llosa versus Alberto Fujimori. El ahora Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, junto a su acaudalado grupo político, Frente Democrático, o FREDEMO, se encontraba en el auge de las elecciones políticas, mientras que en el otro bando se encontraba un recién conocido Alberto Fujimori, de Cambio 90. La disputa en esta segunda vuelta se tornó arisca entre ambos candidatos. Vale aclarar que toda la opinión desde un inicio creía que Vargas Llosa sería el auténtico ganador de los comicios presidenciales. En esa línea jugó un factor importante la estrategia electoral de Mario Vargas Llosa y su equipo de gobierno y prensa, puesto que sus declaraciones, pensamientos y publicaciones no llamaban la atención de la población más humilde y oriunda de nuestro país. Por otro lado, se encontraba un desconocido Alberto Fujimori, un ingeniero y catedrático de la Universidad Agraria. Este outsider no pasó desapercibido por la población, y es que en su aparente humildad lo convertía en un candidato agradable para la opinión pública. Alberto Fujimori se enfrentó a Mario Vargas Llosa en una guerra que muchos denominaban David versus Goliat. Fujimori ganó las elecciones con una amplia mayoría de votaciones. Número 2. Alejandro Toledo versus Alan García. Alejandro Toledo Manrique de Perú Posible se presentaba en las elecciones del 2011 después de organizar una gran marcha en contra del gobierno de Alberto Fujimori, la llamada Marcha de los Cuatro Suyos. Bajo estrategia política, Toledo Manrique se presentaba como el humilde provinciano de estudios en los Estados Unidos y que llegó al país con ansias de cambiar la vieja política. Por otro lado, se encontraba un viejo lobo de mar, el expresidente de la República, Alan García, del Partido Aprista Peruano. Él llegaba de París, donde se aislaba del gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. García Pérez intentó llegar a Palacio de Gobierno, pero el recuerdo de su primer mandato fue una sombra que no dejaba de perseguirlo. Pasaron muchos años, pero el fenotipo de Alejandro Toledo resultó más atractivo para la población peruana que los intereses y la sonrisa carismática del expresidente aprista. Número 3. Alan García versus Ollanta Humala. En el 2006, la gran contienda presidencial se regía entre Ollanta Humala, hermano de Antauro Humala, bastante reconocido por el andahuaylazo, y nuevamente el incansable expresidente de la República, Alan García Pérez. La contienda resultó interesante, incluso desde un inicio. Parecía que Lourdes Flores Nano, del PPC, sería la gran ganadora de estas contiendas. Sin embargo, un Ollanta Humala, con apoyo del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y un expresidente que intentaba redimirse de su anterior gestión, alcanzaron el primer y segundo puesto.
Aunque en un inicio la ayuda de Venezuela pareciera ser una gran ventaja para Humala, la opinión pública cambió repentinamente. De pronto, la ayuda de Chávez se convirtió en el versus de la supuesta democracia que representaba Alan García contra el autoritarismo militar que simbolizaba la participación del ex candidato y presidente del Perú, Ollanta Humala. Al final de los comicios, Alan García ganó las elecciones. Número 4. Ollanta Humala versus Keiko Fujimori. En las anteriores elecciones generales del 2006, Keiko Fujimori fue una de las congresistas más votadas en el país. Su súbito ascenso y su rápida popularidad la convirtieron en una fuerte candidata que se posicionó en los primeros puestos según encuestas. No obstante, se encontraba el anteriormente derrotado Ollanta Humala Tazo, quien luego de 5 años realizó varios cambios en su estrategia política. Este involucraba en dejar de aceptar el apoyo de otros países o mandatarios, cambiar su discurso radical y empezar a conversar con la clase empresarial y económica del país. Algunos analistas catalogaron el cambio de Humala Tazo como de izquierda radical a una izquierda socialdemócrata. La metamorfosis del ex candidato nacionalista le dio la victoria por sobre los intereses de la hija mayor de Alberto Fujimori, quien perdió una elección presidencial por primera vez. Pedro Pablo Kuczynski versus Keiko Fujimori. Para el año 2016, los vientos de cambio llegaron repentinamente con la participación de un viejo funcionario público y gran economista, el señor Pedro Pablo Kuczynski, quien ya contaba con la experiencia de haber servido como ministro de Economía. Regresaba a la política por ostentar el sillón presidencial con el partido Peruanos por el Cambio. A esta agrupación los acompañaban la ex aprista Mercedes Arauz y un desconocido Martín Vizcarra Cornejo. Por otro lado, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular sumó esfuerzos en todo el país durante los 5 años previos a las elecciones generales. Esto la posicionó fuertemente frente a sus rivales, quienes empezaban recién su campaña política. Keiko Fujimori contaba con un gran respaldo por parte de los sectores más importantes del país. Algunos consideraban que sería ya la próxima presidenta y primera mujer quien gobernara Palacio de Gobierno y que su éxito estaba casi garantizado. Una garantía que parece no iba a poder ser vencida por ningún otro elemento, ni siquiera por un PPK. En esta contienda jugó un factor importante la presencia de los medios de comunicación y los ataques por algunos sectores interesados en que ganase determinado candidato o candidata. El resultado de las elecciones fue justa, casi terminando esta segunda vuelta en otro empate técnico, uno de los más ajustados en toda la historia del Perú. Pedro Pablo Kuczynski ganó en la presidencia de la República y por ende en el poder ejecutivo, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular ganó el poder legislativo con una mayoría absoluta de más de 70 parlamentarios naranjas. La historia ya la conocemos. Hoy en día, en el Perú del Bicentenario, nuestro país vuelve a entrar a otra segunda vuelta, la número 6 en la historia de las elecciones presidenciales. Primero, con el tercer intento de Keiko Fujimori y con la llegada de otro complemento desconocido, Pedro Castillo, de Perú Libre. Ambas opciones representan las antípodas de sus ideas, propuestas y perfiles, lo cual nos da a entender que el Perú nuevamente ha llegado a partirse en dos aspirantes, quienes con diferentes elementos, recursos y propuestas intentarán rescatar al Perú del imperdonable virus de la COVID-19 y la megacrisis nacional por la coyuntura.